Rol de las TIC en el ámbito educativo en épocas de pandemia en el grado 901 de la Institución Educativa Municipal Huacacayo de Pitalito. Planteamiento del problema. Sin duda, uno de los fenómenos que mayor impacto ha tenido en las décadas recientes ha sido el COVID-19. Por lo tanto, es interesante hacer una revisión de cómo los colegios, a través de las herramientas TIC, hicieron frente al quehacer pedagógico en medio de la imposibilidad de tener a sus estudiantes de manera presencial. Para Mendoza en 2020, en una situación extraordinaria como la vida actualmente, los agentes educativos se han visto forzados a aplicar las estrategias que les permitan continuar con los eventos de enseñanza-aprendizaje de forma remota. Sin embargo, dichas estrategias no son iguales a lo que un proyecto de educación a distancia formal requiere para la estructura. Es decir, la educación en general se vio abocada a construir sobre la marcha, en terrenos donde se tenía muy poca experiencia para poder enfrentar los desafíos que trajo la pandemia del COVID-19. Desde estos puntos de vista, que implica moverse de lo tradicional a lo virtual, las herramientas TIC han impactado en los diferentes procesos que hacen parte del actual educativo. Las directrices acerca de la virtualidad suponen un reto para el quehacer docente, así como un desafío para las instituciones, más aún cuando el docente y sus estudiantes se encuentran familiarizados con un solo modelo educativo, el modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje a través de clases magistrales. Pues migrar desde este punto al modelo virtual genera sentimientos de angustia, desconfianza e incertidumbre para ambas partes. Sin lugar a duda, el análisis del impacto de las herramientas TIC en los tiempos de pandemia nos va a abrir un abanico interesante de análisis sobre los retos que enfrentaron tanto estudiantes como maestros para sobrellevar esta situación. Pregunta de investigación. Para analizar el impacto en el cambio de la presencialidad a la virtualidad en la pandemia y teniendo como protagonista las herramientas TIC, hemos propuesto la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el rol de las TIC en épocas de pandemia en el grado 901 de la Institución Educativa Municipal Huacacayo de Pitalito? Objetivos. Objetivo general, analizar el rol que han desempeñado las herramientas TIC en el ámbito educativo en tiempos de pandemia en la Institución Educativa Huacacayo del municipio de Pitalito. Objetivos específicos. Describir el proceso de implementación de las TIC en el cambio de metodología de lo presencial hacia lo virtual en la pandemia. Revisar el conjunto de herramientas TIC más utilizadas en tiempos de pandemia y registrar las percepciones de los estudiantes sobre las clases virtuales en la pandemia versus las presenciales. ¿En términos de qué? En términos de calidad, en términos de lo que ellos piensan sobre la concentración en clases, sobre la puntualidad, sobre la asistencia y demás. Justificación. Esta investigación plantea una revisión del rol desempeñado por las TIC en un colegio público durante la pandemia y cómo gracias a estas tecnologías los estudiantes lograron adaptarse a un entorno que en el momento era desconocido para todo el mundo. Si bien la pandemia ya ha terminado, pues hay algunas lecciones que es importante analizar para aprender hacia futuro. Con estos resultados investigativos haremos una lectura de la realidad vivida por un grupo de estudiantes del Huila, pero que puede servir como punto de referencia en general para analizar toda la situación que se vivió en Colombia durante ese tiempo, siempre y cuando se tengan en cuenta las mismas características de la población, es decir, que sean un colegio rural, que sus estudiantes pertenezcan a estratos bajos y que tengan residencia en el área rural. Este análisis nos permitirá revelar las condiciones reales en cuanto al acceso de las TIC en estudiantes de bajos estratos y que residen en zonas rurales. Otro factor que merece la pena considerar es la capacidad de adaptación de los estudiantes frente a una modalidad que es totalmente nueva para ellos, de cómo se dieron esos procesos de pasar de una presencialidad, en muchos casos estudiantes que no contaban con las suficientes herramientas técnicas y tecnológicas para recibir las clases y cómo se realizó ese proceso. Un proceso que fue traumático, pero que en muchas ocasiones les permitió seguir ese proceso de formación desde su casa, ya fuera de manera virtual o
mediante otras herramientas físicas. Algunos referentes: Abadía, Camacho, García. Además de los autores individuales, también se tienen en cuenta las investigaciones o los artículos científicos hechos por comunidades como la CEPAL, como UNESCO, algunas universidades como el Grupo Banco Mundial y demás. Metodología. Descripción de la muestra. La muestra poblacional sobre nuestro estudio está conformada por estudiantes del grado 901 de la Institución Educativa Municipal Huacacayo de Pitalito. Son 20 estudiantes pertenecientes a los estratos 1 y 2 y en su gran mayoría viven en zona rural. Este colegio queda ubicado en el centro poblado del corregimiento de Huacacayo, el cual dista 14 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Pitalito. Tipo de investigación: es una investigación de corte descriptivo, tiene un enfoque cuantitativo. Los instrumentos diseñados fueron el cuestionario, la entrevista y la observación. Descripción de aplicación de los instrumentos. Para esta investigación se aplicó el método del cuestionario con los estudiantes antes mencionados. El evento tomó lugar el día miércoles 14 de junio de 2023 y fue respondido por 20 estudiantes con el apoyo del profesor Pablo Vargas, quien muy amablemente nos cedió su espacio para la toma de la muestra. Resultados parciales. El análisis de la información nos muestra varios aspectos que son importantes para tener en cuenta en retrospectiva de lo que sucedió y de cómo vivieron los estudiantes ese tránsito de lo presencial a lo virtual. Algunos de esos resultados nos muestran que la mayor parte de los estudiantes manifiestan que no tuvieron entrenamiento para el manejo de herramientas dispuestas para la clase. Número 2. Un grupo mayoritario sostiene que las clases virtuales fueron mínimas durante la pandemia y que el material que se usó fue en su mayoría talleres y copias. El WhatsApp se convirtió en el medio más usado y en muchas ocasiones el único para el contacto con el profesor y para recibir indicaciones sobre talleres, dado las condiciones socioeconómicas del grupo. Número 4. La segunda herramienta más usada fue el correo electrónico, luego le siguió el Zoom. La mayor parte de los estudiantes manifiesta que en las pocas clases que se realizaron de manera virtual su concentración era menor que en las clases presenciales, que la asistencia y la puntualidad también era menor. El 100% de los estudiantes manifiesta haber usado Google Chrome como herramienta de búsqueda de información. La mayoría de los estudiantes, el 70%, sostiene que durante la pandemia aprendió a usar nuevas herramientas. Uno de los datos preocupantes es que el 75% de los estudiantes manifiesta que el aprendizaje fue menor durante las clases en pandemia. Si nosotros sumamos que la puntualidad fue menor que la concentración, entonces eso obviamente debe impactar en la calidad de los aprendizajes y eso se ve reflejado aquí en el punto número 10. Número 11. En contraposición, el 70% manifiesta que desarrolló nuevas habilidades en la búsqueda de información, es decir, todo no fue caótico. Hubo algunos aspectos importantes para resaltar como este. Los estudiantes adquirieron nuevas habilidades en los procesos de lectura, de búsqueda, de clasificación de información. Conclusiones parciales. El proceso de cambio en la metodología de lo presencial hacia lo virtual durante la pandemia fue más caótico de lo que se creía en un primer momento. Muchos estudiantes no lograron recibir clases directamente desde alguna plataforma. No había acceso a las TIC en ninguna de estas herramientas tecnológicas. Por lo tanto, el WhatsApp se convirtió en la aliada y en ocasiones en el único medio para recibir comunicación de parte del profesor y también para el envío de talleres o tareas o para solicitar explicaciones o demás lineamientos por parte del colegio o del profesor. Asimismo, se logró evidenciar que en términos de concentración en clase, asistencia y puntualidad y aprendizaje durante la pandemia, estos fueron menores que en las clases presenciales. Referencias bibliográficas. Gracias por su atención.